tardes y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. A la rueda de prensa de una de las 3 películas presentadas hoy en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Se trata de una coproducción entre España, Bélgica y Francia, titulada Evolution, y está dirigida por Lucille Hatzlilovic. Perdón por la pronunciación. Y, como saben, Lucille fue ganadora del Premio de Nuevos Directores en la edición de 2004 con su anterior trabajo Innocence. La acompañan en esta rueda de prensa 2 de los protagonistas de la película, Roxane Duran y Max Brevin, y 3 de los productores, Sylvie Pialat, Jérôme Vidal y Sebastián Álvarez. Cuando quieran, comenzamos ya con el turno de preguntas. Y Sylvie. Hola, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría si podría decirme de dónde surge esta idea, esta historia de las mujeres en una isla y estos niños. Voy a responder en francés porque no hablo en castellano suficientemente bien. Bueno, pues yo creo simplemente que viene de una estancia en el hospital cuando tenía 10 años. Tuve una apendicitis, me ingresaron en el hospital y creo que fue la primera vez en mi vida cuando me vi rodeada de adultos que tocaban mi cuerpo y que, bueno, llevaban a cabo procesos médicos que yo no conocía, pero bueno, tampoco fue algo demasiado dramático. Pero fue un momento normal y ordinario para muchas personas, pero también un momento intenso. Y yo creo que de ahí viene el embrión de este proyecto. Y después, sí, del hospital. Yo creo que nació ahí, más bien en el hospital que en el mar, que en el océano. La idea vino de una relación entre un niño y su madre. Un niño que está en la etapa preadolescente y su madre no quiere dejarle marchar y lo retiene, lo mantiene un poco en su vientre, incluso podríamos decir, o que intenta preservarlo, que se mantenga como un niño. Esa es la idea. Y luego la madre y el océano, bueno, el mar, el océano vino después. Me pareció evidente que podía ser un buen marco en el que contar esta historia. Siguiente pregunta, por favor. Question en francés. Voy a preguntar en francés porque mi español tampoco es muy bueno. ¿Podría hablarnos del casting, la elección de actores y también de cómo el aspecto de los personajes, su look? Sí, es cierto. Quizá porque me da miedo dirigir a los actores, pero en cualquier caso mis películas a priori no se basan en una interpretación de actores. Lo que intento, lo que quiero, es trabajar con seres humanos y me da igual que sean actores profesionales o no. Muchas veces es más fácil con actores, en ciertos casos, pero me gusta trabajar con personas que sean capaces de conmovernos, que sean carismáticos. Y a veces en el casting nos podemos basar en una foto, simplemente la veo y digo, sí, tiene algo. Eso pasó con Roxane y con Max, fue igual. Busco un carisma, una emoción, porque mis películas son muy emocionales, muy emotivas. Y luego el mar, la madre, y Nicolás y Estela en la película, que son los 2 verdaderos personajes humanos de la película. Claro, los otros son como figuras dentro de un paisaje. Y entonces ahí el enfoque ya es mucho más visual con respecto a su apariencia física. También era importante su carisma, pero sobre todo me he centrado en su apariencia física. Y como busqué una idea de unidad para expresar algo narrativo visualmente, estas mujeres hemos querido que fuesen todas un poco parecidas, un aspecto un poco de pez entre
entre comillas, con los cabellos pelirrojos, muy blancas de tez. Por ejemplo, les afeitamos las cejas porque dijimos que son criaturas que vienen del mar, no son mamíferos, no tienen vello. No todas ellas estuvieron de acuerdo en quitarse las cejas y en algunos casos decoloramos sus cejas. Y con los cabellos pues tuve dudas porque claro, dije, claro, no las voy a poder afeitar, la cabeza va a ser demasiado fuerte. Y dije, bueno, si son criaturas del mar, lo que me parece muy hermoso con Roxane precisamente son sus cabellos. Y pienso que al final, sencillamente, cuando deja suelto su cabello, eso le da un toque de humanidad. Y ese niño, cuando está dibujando en ese dibujo, también pintaba el cabello, ¿verdad? Así que me pareció importante como elemento visual. Luego, Max. Bueno, pues no lo sé, es muy intuitivo. Con Max vi que tenía un carisma increíble, una sonrisa magnífica. Claro, aunque en la película no le vemos sonreír nunca. Tras ver la película, tengo una curiosidad, a ver si me la puede aclarar Lucille. En esta época que tenemos tantos avances científicos y que cada vez van a más, no sé si tú crees que al final la evolución del título finalmente, en vez de venir de esos avances científicos, vendrá de la propia naturaleza, en este caso del mar. Gracias. Sí, es una forma de evolución invertida. Es como si volviésemos a los orígenes, como lo dice usted, en lugar de avanzar hacia el progreso, como si fuésemos hacia cosas más primitivas. Bien, la ciencia ficción es una corriente, bueno, pues en donde está todo muy vinculado a la naturaleza y poco a la tecnología. Porque yo necesitaba que hubiese un vínculo con la naturaleza muy fuerte y también con la biología, pero de una forma un poco infantil, un poco fantasmagórica. No sé si el futuro de la humanidad estará en el mar o no, pero los orígenes está claro que vienen de ahí. Y esta es una historia de orígenes, de nacimiento, de venida al mundo, así que en ese sentido me parecía necesario esa evolución inversa hacia atrás. Sí, una evolución hacia atrás. No encuentro el término en francés, dice la directora. ¿Una retroevolución? Desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, ¿qué era lo que usted quería explorar con la película? Haciéndola, ¿qué es lo que quería explorar? Creo que quería filmar lugares, rodar en lugares, porque para mí siempre es uno de los elementos que están en el origen de mis películas. En el origen va a haber un lugar, un ambiente y sensaciones. Quería filmar esos lugares, pero también desde el punto de vista del sonido, quería algo que fuese como un sonido que viene del interior. Y luego, lo que he querido ha sido crear un universo, un mundo que existe por sí solo. Y luego, la gramática cinematográfica se ha derivado de todo ello. Quería que hubiese un ritmo contemplativo, lento, aunque suceden cosas. Quizá en esta película más que en la anterior he querido trabajar más en el interior de uno mismo, y luego estar en esa isla magnífica como Lanzarote, por supuesto, es algo muy inspirador. Y también, claro, creo que hicimos las primeras localizaciones hace ya mucho tiempo en Lanzarote, hace incluso 8 o 10 años, junto a Sebastián,
que fue nuestro guía en Canarias. Y la verdad es que esa fue una fuente de inspiración y una razón adicional para hacer esta película, ese lugar Lanzarote, que por sí mismo expresaba ya tantas cosas. Siguiente pregunta, por favor. Hola, para Lucille, sí. Quería saber por qué ha pasado tanto tiempo desde la anterior película, 11 años, nada más y nada menos, qué ha pasado en todo ese tiempo. Y luego también que me hablara de las similitudes que yo he visto evidentes entre la primera película y esta, ¿no? Ambas empezaban en el agua, aquella estaba también protagonizada por niñas preadolescentes en este caso, que estaban al cuidado de unas mujeres. Hay varios elementos que son comunes en las dos, ¿no? Entonces no sé si ve que existe algún tipo de diálogo entre Innocence y Evolución. Pensaba que iba a ser precisamente la primera pregunta que me hiciesen, ¿por qué ha tenido que pasar 10, 11 años? Creo que la película es muy atípica. Yo no me daba cuenta, pero con respecto a Innocence, que era una película más abstracta y menos narrativa, yo decía, bueno, pues esta va a ser más bien una película de género, más narrativa y va a ser muchísimo más fácil de financiar. Pero no ha sido así, porque evidentemente no entra dentro del género clásico y además, bueno, es cine de autor, pero para el cine de autor francés, concretamente, aún así es una película atípica. Y yo creo que lo imaginario y lo metafórico no es demasiado fácil de entender en Francia, no está enraizado en la cultura francesa, y el problema de esta película es que tiene una financiación en la que han participado mucha gente, comisiones, y por eso había que llegar a un consenso. Y por eso pues unos no lo entendían o los que no lo entendían, bueno, pues querían cambiar cosas, así que la financiación ha sido importante, ha tenido mucho peso a la hora de poder hacer cosas. Y quizá en un origen la película hubiese tenido que ser más cara, tenía que haber más cosas, se explicaban más también lo que sucede, y al final no pudimos hacer esa película que queríamos hacer. Y al final fui a Sylvie, me dirigí a ella, y en un momento dado Sylvie dijo, bueno, tendremos X dinero y no más, ¿puedes hacer la película con esa cantidad de dinero? Y dije, bueno, pues cojamos el hacha, corté una parte del guión. Bien, todo eso simplemente para decir que lo que me ha llevado mucho tiempo no ha sido escribir el guión, sino sobre todo financiarlo. Y mientras intentábamos financiarlo, entre tanto escribí otro proyecto que se encontró en la misma situación que Evolution. Y si no, ¿qué más he hecho? Bueno, pues creo que he aprendido a tener paciencia y tenacidad. Eso es lo que he hecho. Y en cuanto a la relación con Innocence, con la otra película, sí, evidentemente he intentado hacer una película distinta con respecto a Innocence. Aunque sí, de nuevo es más narrativa, me dije, tendrá más acontecimientos, más acción. El hecho de haber retomado la idea de trabajar con niños, es cierto que es una similitud importante. Y cuanto más trabajaba en la película, y sobre todo cuando empecé a prepararla, en un momento dado dije, ahí va, pero si es lo mismo que Innocence. Bueno, no lo mismo, pero sí que es cierto que hay similitudes muy evidentes. Pero en aquel momento, al comienzo, no era consciente de ello. Y en ningún momento dije, voy a hacer un díptico. El niño, claro, en este caso los niños tienen menos suerte que las niñas en la primera película, ¿verdad? Acaban en el hospital en vez de bailando, como en Innocence. Siguiente pregunta, por favor. Sí, está dividida en dos partes. La primera es que si me puede hablar de la situación literalmente embarazosa que viven los chicos en la película. Y la segunda parte es por qué esta cuestión tan impúdica para mostrar ciertas cuestiones violentas con respecto a la sangre y púdica para mostrar, por ejemplo, los cuerpos, sobre todo en la parte final.
Ah oui, c'est vrai, en français, le jeu de mots ne marche pas. Claro, es que es difícil de traducir la primera parte. Sí, en esa situación embarazosa de los niños. Bueno, embarazoso, claro, es un término que no existe en francés con el mismo sentido. Bien, en la película, en la base de la película primero está el hospital y luego ya vino el océano y el mar, toda esa parte se siguió desarrollando y asistimos a todo ese mundo de la naturaleza antes de ir al hospital. Creo que la película nos cuenta también. Bueno, yo soy una persona que creció también al borde del mar, nací en una provincia y tenemos una relación quizá diferente con las cosas, la gente de las provincias. En la película también se habla un poquito de eso. Y también nos habla del paso a la pubertad, al cambio de los cuerpos, y nos habla de la dificultad que tienen los niños para salir del agua, de las aguas maternas. Pero bueno, no sé si quizá la segunda parte si he respondido a su pregunta. Siguiente pregunta. Por favor. Que représente cette scène où les femmes sont sur la plage? En esa escena en la que las mujeres están en la playa y los niños van a verlas y están las mujeres ahí reunidas, ¿cuál era el mensaje en esas imágenes? Le voy a decepcionar, no hay ningún mensaje. No hay mensaje en la película, no, son más bien simplemente sensaciones y emociones. ¿Ha visto lo que tienen entre las manos las mujeres? ¿Se han dado cuenta? En las manos que tienen. La idea era que, claro, no se ve perfectamente bien, claro, pero para mí era una forma de celebración lo que hacen, un ritual. Y lo que celebran es lo que tienen entre sus manos, lo que intentan obtener de esos niños. Gracias por la pregunta, Max la ha entendido. ¿Alguna otra pregunta? Otra. ¿Hay alguien? Sí, hay alguien. Sí, antes me ha parecido entenderla. Espera. Sí, me ha parecido entenderla. Ha hablado de la ciencia ficción. Más fuerte, por favor. Sí, has hablado sobre la ciencia ficción. Y que esta en principio era una película más adscrita a un cine de género frente a Innocence. Quería preguntarte por eso, no sé hasta qué punto quisiste ajustar la narración, digamos, al canon del cine fantástico, a una cierta estética fantástica. No he querido ajustarlo. A mí me encanta el cine fantástico. Bueno, es una bobada decirlo, porque claro, son cosas muy diferentes. El cine de terror, cuando era adolescente, me encantaba y claro, hasta que tuve 20 años creo que no veía más que cine de terror y creo que eso me ha marcado mucho y que por eso para mí es natural ver las cosas desde ese punto de vista. No dije, bueno, quiero hacer ahora una película de género. No fue así, pero sí que me parecía bastante natural ir hacia lo imaginario más que hacia el realismo. Es fantasmagórico, hacia lo fantasmagórico. ¿Alguna otra pregunta? Terminamos entonces la rueda de prensa. Merci beaucoup. Perdón. Tengo otra pregunta con respecto a la dirección artística. He comprendido que ha ido usted a un pueblo verdadero. ¿Cómo eligió ese pueblo? Y también háblenos del trabajo de interiores. ¿Cuál ha cómo ha colaborado, por ejemplo, con la dirección artística de la película?
Cuando redacté el proyecto no conocía las Islas Canarias cuando lo escribí. Fue Jérôme, quien ya conocía las Islas Canarias, quien tuvo la idea. Y yo creo que en esas islas hay decorados que él dijo, creo que hay lugares que se ajustan muy bien con el guión. Así que fuimos a hacer localizaciones y, como ya he dicho, Sebastián nos mostró distintos lugares. Y lo que me pareció muy interesante en Lanzarote es que, por una parte, había algo familiar en ese pueblo blanco. Eso se ve en muchos países, sí, pero al mismo tiempo era algo atemporal y temporal, un pueblo que había preservado su alma. Y por otro lado estaba el volcán, la tierra negra, esa arena negra que daba un componente dramático. Y me gustaba esa mezcla entre el aspecto inquietante, el pueblo familiar. También tenía un aspecto un poco médico. Cuando fui al pueblo por vez primera pensé que era un lugar abandonado, pero no. Bueno, ahí hay gente que tiene casas de fin de semana, pero las casas son prácticamente como se ven. A veces hemos añadido un poquito de suciedad, pero eso me parecía muy potente, el hecho de que ese lugar ya existiese. En el pueblo no hemos cambiado casi nada, ¿no? A veces estaban pintadas las ventanas en azul o en verde y las hemos pintado en marrón para que no pareciese demasiado agradable, demasiado lugar de vacaciones. Y lo que me gustaba también es que anclaba la película en la realidad, en algo real. Y al mismo tiempo, sí, anclaba la película en algo real, reconocible, que nos permitía entrar en la película, pero al mismo tiempo dentro de un entorno que tenía una gran densidad. Luego hemos trabajado mucho los colores. Como decía, en el pueblo imperaba el blanco y el negro, eliminamos los demás colores, incluidos, por supuesto, los colores de los vestidos de las mujeres. Todas están vestidas un poco a modo militar, todas vestidas iguales. Y quería que el color del mar, los rojos, los violetas y los verdes, se viesen en el hospital, que es como una especie de inmersión en el mar, en cierto sentido. La dificultad con el hospital era encontrar un lugar que fuese real, así que rodamos en un hospital abandonado, que ya tenía una estructura hospitalaria, y al mismo tiempo pudimos trabajarlo un poco, pintar, por ejemplo, las paredes de verde, modificar las luces. No hay proyectores en la película, sino que simplemente son los decorados los que dan la luz, así que pudimos trabajar en ese lugar de una forma sencilla. Queríamos hacer una intervención muy minimalista, pero gracias al color sí que aportamos detalles, dando la idea de que, por ejemplo, pues había manchas en las paredes que respiraban humedad, por ejemplo. Eso es lo que hemos hecho en cuanto a los decorados. Y luego hemos también intentado, como decía, que fuese un decorado atemporal o intemporal. Bueno, aunque yo creo que más bien, pues esto podría tener lugar en los años 60 o 70, que es los momentos de mi infancia. Y los decorados y la luz han ido de la mano. Colette, que es una jefa de decoración española que es fantástica, trabajó muy bien y nos reíamos mucho con el operador porque era ella la que daba la luz a la película. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ahora sí ya terminamos con la rueda de prensa. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a todos.